Bueno, jóvenes, en la segunda parte de este video, pues seguimos platicando de la manera en cómo nosotros podemos producir electricidad, ¿verdad? Entonces, dimos algunas formas o métodos de cómo crear electricidad. Por favor, ¿alguien que me mencione una? Sí, Josué. Por la luz solar, Sí, solar. ¿Alguien más? eólica. Eólica, Lo del agua, profe, que es hidroeléctrica. como las hidroeléctricas, exacto. También Por inducción, mm, por inducción magnética. Porque puede ser. por medio de magnetismo podemos producir electricidad, ¿verdad? Entonces, excelente. Entonces vamos a continuar, jóvenes. Vamos a entrarle al punto. Les voy a compartir Claro. la pantalla aquí rápidamente. Esta diapositiva que les voy a compartir ahorita ya se las había colgado ahí en el aula virtual, ¿oyeron? Entonces ustedes pueden, solo presten atención, ¿verdad? Y luego ustedes pueden irla a revisar, ¿verdad? Entonces aquí voy a ir muy rápido, no en el aspecto de voy a hablar muy rápido y no me van a entender, sino voy a ir al grano, a lo más puntual, de manera que avancemos porque tenemos tiempo limitado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver conceptos y leyes fundamentales de la electricidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a empezar de cómo nace, o sea, entender cómo es que nace la electricidad. ¿Estamos? Entonces, acá la materia, el electrón y la electricidad. El origen de la electricidad. En este caso tenemos el movimiento del electrón. En otros manuales aparece como movimiento libre de electrones. ¿Cómo es que se da eso? Entonces, para que nosotros entendamos un poco más, vamos a regresar allá a ciencias naturales de la primaria y vamos a ver que la materia, ¿sí? Como lo podemos observar acá, la materia tiene moléculas, ¿sí? Y las moléculas tienen átomos. Es decir, todo material, ¿sí? Todo material, esta es una materia, ¿sí? Profe, es una almohadilla, sí, pero es una materia, ¿sí? Es materia. Y él consta de moléculas. Y las moléculas de átomos. Y ahí ya nos vamos al punto que nos estaba mencionando Bruce, que electrones, que neutrones, que protones, entonces vamos a entrarle a eso. Entonces, el átomo cuenta desde el punto de vista eléctrico, ¿verdad? Porque hay átomos de muchos tipos de materia a ustedes, pero en este caso desde el punto de vista eléctrico tiene un núcleo y en el núcleo del átomo tenemos protones y neutrones y aparte tenemos los electrones. Esos son los electrones que están en las órbitas, ¿verdad? En la parte externa. Y vamos a verlo ahorita en la siguiente imagen y esos los estamos representando con una E menos. ¿Por qué? Porque es que los protones constan de carga positiva y los electrones de carga negativa, ¿sí? Y los neutrones tienen carga neutra, o sea, ni positiva ni negativa. Entonces, aquí tenemos un átomo y podemos observar que tenemos el núcleo, ¿sí? El núcleo donde observamos que está con neutrones, que son ellos de carga neutra, y tenemos protones de carga positiva. Pero los electrones, ¿sí? Los electrones que son de carga negativa son los que están en las órbitas. Y hay una órbita que es la más, la que está más lejos del núcleo, que esa se le llama órbita de valencia. Y esa órbita es la que en determinado momento suelta o libera el electrón para que empiece en este momento
a ser atraído por el núcleo de otro átomo. Y ese electrón ahora ya está en otro átomo. Y ahora brinca a otro átomo, y a otro átomo, y a otro átomo. Entonces ahí lo que se está dando es el movimiento libre de electrones entre un átomo y otro. En ese momento es que se empieza a dar el fenómeno de la electricidad. En un video que les voy a mostrar en breve, van a poder ustedes visualizar un poco más esto de cómo es, porque en palabras simples, en palabras sencillas, la electricidad se llama electricidad porque los que se mueven son los electrones, los protones no, los neutrones no. Los que logran moverse desde un átomo a otro es los electrones, y por eso es que le denominamos electricidad, que es el movimiento libre de electrones. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, sí. ¿Cómo? No, le digo. Ok. Bueno, entonces ahora veamos el tema de la carga eléctrica de algunos cuerpos. La carga eléctrica de algunos cuerpos inducen. En este caso, estas son leyes que muchos conocen en el tema de los magnetos o imanes, pero esto se da en general en la electricidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, quiero que se graben esto, que las fuerzas de atracción o repulsión entre ellos. ¿Qué es atracción? Que se atraen, se acercan, y qué repulsión, que se alejan. En este caso, dice que cargas del mismo signo se rechazan, o sea que los mismos signos no pueden tener alguna atracción, pero los signos de las cargas de distinto signo o de signo contrario se atraen. No sé si vieron en el video inicial, en el video que les coloqué en la videoconferencia anterior a esta, hablaba de que cuando se logra juntar el positivo y el negativo, en ese momento creamos la electricidad. Entonces, ahora los electrones dijimos que son de carga negativa y los protones de carga positiva. Muy bien. Aquí, esto es un poquito profundo, ¿verdad? Pero básicamente habla de que las condiciones de equilibrio normal de los protones, en este caso de los electrones y protones, es que si un átomo tiene igual número de electrones, igual número de protones, se considera un átomo con, en este caso, un equilibrio normal. Pero si el equilibrio es alterado, se producen los efectos de la electricidad. Es decir, que en este caso tenemos una faltante, una variante de un electrón que está brincando otro. Entonces, ya, por ejemplo, si supongamos que un átomo tenía 10 electrones y viene y salta un electrón a ese, ahí hizo un desequilibrio en el átomo, y entonces ahí hace que, como ese electrón saltó, ahora está ocupando un espacio en ese nuevo átomo y empuja a otro electrón a brincar a otro átomo, y ese otro electrón empuja a ese electrón de ese átomo a brincar a otro átomo, y que se dé el flujo de la electricidad por medio de este movimiento libre de electrones. ¿Sí, Samuel? Profe, ese es el que se llama átomo libre, ¿no? Ese es el que, no, el que se le denomina libre es al electrón. El átomo, el átomo ahí está, o sea que hay muchos átomos juntos, ¿verdad usted? Pero quien está caminando, brincando, brincando y fluyendo es el electrón. Por eso les decía yo que la electricidad del nombre nace del electrón, por eso se llama electricidad, electrón, movimiento libre de electrones.
Sí, es que había leído un pedacito de eso que sí decía, pero entonces es el otro, el libre. Ajá, el electrón libre. Ajá. ¿Estamos? Sí, ahí Miren estamos, ustedes, profe, gracias. esto, profe, ¿y usted vio eso? Esto es complicado a ustedes porque es como decir, les voy a poner este ejemplo. Ustedes ven el aire. Pregunto. No, No, pero existe. sí, Y si no, no pudiéramos respirar, nos moriríamos. O sea, sí. se siente en un soplo del viento que frescamente pasa sobre nuestro rostro, nuestra cara. Está ahí, no lo podemos ver. La electricidad no la podemos ver. Podemos ver el producto de, como lo decíamos en el video anterior, ¿se recuerdan? Un producto de la electricidad que es, dijimos, jóvenes, un producto de la electricidad que sería La luz, la emisión de luz. Otro, cuando hacen funcionar motores, un motor eléctrico, ¿sí? Y por último, o otro ejemplo, perdón, los electrodomésticos. electrodomésticos, los calentadores, ¿verdad? Que son, que por medio de electricidad producen calor, ¿verdad? Entonces, no la podemos ver, no podemos ver el movimiento libre de los electrones, ni siquiera podemos llegar a ver los átomos, ¿verdad? Pero estamos explicando de cómo nace, cómo es que esto funciona, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente, usted ya más o menos va entendiendo. Ahora aquí, por ejemplo, vean acá, esta parte. Dice, aquí este más 10 nos está hablando de protones, porque los protones son positivos. Aquí tenemos 10 protones. ¿Y cuántos electrones tenemos? 8. ¿Seguro? 10 No, también. 10, También profe. tenemos 10. Por eso es de que este se llama un átomo neutro. ¿Ya? Ahora, este que se le denomina electrón libre, podría ser cualquiera de esto, pero vean que esto que está acá es una órbita, ¿sí o no? Sí. Entonces, pero esta órbita está mucho más cercana al núcleo. Y entonces esa órbita muy difícilmente va a soltar o va a dejar que se vaya un electrón. Porque como está muy cerca del núcleo, es como la gravedad en la Tierra, ¿a ustedes? No va a permitir que él se escape. Pero el de la última órbita puede, en este caso, va a lograrse escapar un electrón y que de esa manera se produzca el efecto de la electricidad. Aunque en esta oportunidad estamos viendo un átomo que es neutro, ¿verdad? Que tenemos igual número de electrones, igual número de protones. En este caso, tenemos otro tipo de átomo. En el lado izquierdo tenemos un ión, le llaman ahí, que es un átomo que es positivo. ¿Por qué? Porque tiene más protones que electrones. Mientras que del lado derecho tenemos un ión negativo, porque tiene más electrones que protones. Entonces, ahí tenemos, así como se los explicaba hace un rato, en este caso, dice como que los electrones que giran en la órbita más apartada del núcleo son los menos ligados. ¿Por qué? Porque como está muy lejos, no hay mucha fuerza de atracción hacia el núcleo. Entonces son menos ligados al átomo. Ocurre a veces que alguno de ellos se escapa. ¿Acaso por el choque de un electrón libre que acerca a ellos a gran velocidad? Entonces propondrá la carga positiva existente en el núcleo. El átomo se ha convertido en un ión positivo. ¿Por qué? Porque entonces ese electrón se saltó a otro átomo, entonces dejó con menos electrones a ese átomo anterior y entonces en ese momento se convierte en un átomo positivo.
A la inversa, la envoltura de los electrones puede captar adicionalmente electrones libres. Entonces, propondrá la carga negativa de la envoltura de los electrones. El átomo se ha convertido en un ion negativo porque ahora un electrón llegó a otro átomo que ya tenía cierto número de electrones y como ahora se suma un electrón más, ahora este se convierte en un átomo negativo. Esto es tal vez un poco confuso para muchos, pero como les repito, esta es la explicación de cómo es que se da la electricidad. Ahora, tenemos en la parte de la electricidad, hay dos tipos de corrientes. Esta parte ya es importante que se la graben. Una corriente alterna y una corriente continua o directa y una corriente alterna. ¿Estamos? ¿Qué electricidad utilizamos en el automóvil? ¿Alguien sabe? Dinámica. La estática, profe. La corriente, es que estas son subdivisiones de la electricidad, pero nosotros aquí, en este curso, nos estamos enfocando a la electricidad dinámica, pero olviden esta palabra, enfoquémonos en esta parte, en este corchete que está acá. ¿Qué corriente utilizamos? ¿Continua o alterna en el automóvil? Continua, profe. Continua, ¿quién dice, quién apoya ahí o hay alguien que empieza que hay corriente alterna? Profe, yo pienso que usamos las dos corrientes. Se usan las dos corrientes, dicen por ahí. ¿Qué opinan los demás? Yo pienso que para mí sería la corriente alterna. Ok. Gracias por sus aportes. Como aquí todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Ustedes, la realidad es que aquí nadie sabe más que nadie. Hasta yo aprendo de ustedes. Entonces aquí estamos para ir aprendiendo. Entonces, antes de meterme de lleno a esto, logré transmitir la noción de cómo es que se va dando el proceso de la electricidad, jóvenes. Sí. ¿Sí? ¿Estamos Sí, bien? profe. Sí, profe. Entonces, eso es como algo meramente, como muy científico, ¿verdad? Pero ahora ya ustedes ya tienen una noción de cómo es que se da el proceso del flujo de la electricidad, ¿cierto? Entonces, en este caso que estamos ya entrando a la corriente, fíjense que les quiero comentar que todos los consumidores del automóvil son de corriente directa, o sea, corriente continua. Acá está ordenado, digamos, como está en español, dice corriente. Bueno, aquí dice corriente directa, dice acaso en las iniciales. Pero en inglés, en los multímetros, no aparece CD, sino aparece DC. ¿Sí? Entonces, cuando usted vea que dice DC, está enfocándose a que es una corriente directa. Y acá, en la de abajo, que dice CA, en inglés, generalmente en los manuales y en los multímetros, no aparece CA, sino aparece AC. ¿Sí? Entonces, aparte, les voy a, si quieren, voy a ¿cómo se llama? A dibujarles algo, porque hay una simbología. Hay una simbología para las corrientes y quiero contarles que, por ejemplo, para la corriente alterna aparece un símbolo en los multímetros que es, vamos a borrar eso porque no me salió muy bien. Vamos a ver acá, dibujar, vamos a colocar, aquí. Entonces, el símbolo de la corriente alterna aparece así como que fuera una olita. Entonces, muchas veces no viene, por ejemplo, AC, sino lo único que trae es esto, ese símbolo. Y con eso nosotros ya sabemos que estamos, ahí nos está hablando de una corriente alterna. Por el contrario, en la corriente DC, o sea, corriente directa, aparece un símbolo con una línea
y unos puntitos abajo. Ese es el símbolo para una corriente directa, ¿verdad? Solo para que lo tengan ahí en cuenta y yo quiero que ahorita, bueno, entre un momento todos tenemos aquí celular, entonces voy a pedirles que tomen su cargador de su celular y vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí, pero yo les aviso, oye, no es exactamente ahorita. Vamos a continuar. Entonces les decía que la corriente directa es la que generalmente se usa en el automóvil. La batería es de 12 voltios, es directa. El radio utiliza corriente directa. El ventilador utiliza corriente directa. Las bombillas utilizan corriente directa. El encendedor utiliza corriente directa. Todo utiliza corriente directa. Entonces, se podrán preguntar, profe, entonces en el automóvil no existe la corriente alterna. Sí existe. Por medio del alternador. El alternador es un generador de corriente alterna. ¿Se recuerdan que al principio de la clase, en el video anterior, hablábamos de cómo se podía generar electricidad? ¿Sí? Y entonces hablábamos de que la forma eólica lo que hace es que hay una aspa que se está moviendo por medio del viento y esa aprovecha ese movimiento y genera electricidad, ¿cierto? Obviamente hay algo mucho más de fondo ahí dentro de ella que hace que esta electricidad se produzca, ¿verdad? No solamente porque se mueve la aspa, pero es cómo inicialmente empieza el proceso. O las hidroeléctricas, cuando se mueve el aspa porque el río está fluyendo, entonces mueve las aspas. En este caso no hay un río, no hay aire, pero sí hay una correa, una banda, una faja. Eso lo que hace es que el cigüeñal a la hora de estar girando mueve la faja y la faja mueve al alternador y él internamente genera corriente alterna. Voy a parar un ratito acá. Osvaldo quiere hablar. Profe, ¿Sí? así como está hablando usted de la energía corriente alterna, del alternador, también la corriente alterna también tiene los diodos. Ahorita quiero comentarle que vamos a estar trabajando los principios, las generalidades, así como por ejemplo, un helado de cono, ¿verdad? A veces cuando nosotros vamos a comprar nos dicen, ¿y quiere topping? ¿Verdad? Entonces, es lo que va arriba, ¿verdad? Los dulcitos, lo que está arriba. Entonces, lo que estamos tratando ahorita es lo más por fuera, lo más general, lo más superficial de quién es el que trabaja, cómo es que, dónde es que se produce, más no de cómo lo hace, ¿verdad? Porque lo que Osvaldo está platicando acá es que sí es cierto, el alternador internamente lleva diodos. Y ahí por medio de esa placa de diodos hace una conversión, ¿verdad? Bueno, de cierta manera estuvo muy bueno su aporte, Osvaldo. No nos vamos a meter a el diodo funciona así porque no nos alcanza el tiempo. Estamos hablando de cómo se genera la electricidad. Pero si les digo, el alternador entonces funciona genera corriente alterna. Profe, pero entonces el radio, el ventilador, las luces es de corriente directa o la batería es de corriente directa, ¿cómo es que entonces esta corriente nos sirve? Y ahí es donde nos sirve el aporte de Osvaldo. Sucede que la corriente alterna es transformada por un puente rectificador de diodos. Entonces ese puente es como un traductor. Supónganse que yo les estuviera hablando en inglés y ustedes hablan español. Entonces yo les hablo en inglés y tendría que haber otra persona traduciéndoles al español para que al final ustedes entiendan. Lo mismo es con el alternador. El alternador en este caso envía corriente alterna, pero esa no se puede meter directamente a la batería. Tiene que pasar por un convertidor, en este caso el puente rectificador de diodos, para que al final sea entregado al, ¿cómo se llama? Sea entregado a la batería y de este modo nos sirva la electricidad, ¿verdad? Entonces, le voy a dar la palabra a Samuel, o Josué, no sé quién fue que levantó la mano, perdón. Profe, o sea que la misma energía que produce el motor hace que se mueva el alternador y hace otro tipo de energía.
Exacto. Recuerden que la energía nunca se destruye, solo se transforma. Entonces, en este caso, la energía mecánica, que es la que se está, lo que hace que, en este caso, el motor se está moviendo, se aprovechaba por medio de una faja que hace mover al alternador y el alternador, en este caso, produce electricidad. ¿Estamos bien? Sí. Alguien me había levantado la mano, disculpen, no sé quién había sido, o no sé si fue por equivocación. Yo, profe, pero ya no. Ah, pero ¿por qué se enoja? No, ¿Le resolví su duda sin que me preguntara o qué? no, era un comentario nada más. Cuéntenos, cuéntenos. Perdón, es que a veces no puedo detenerme en algo que estoy diciendo porque se me corta la inspiración. No, no es cierto. Lo que pasa es de que es necesario que termine para poder darle la palabra, pero cuéntenos, Josué. Es que lo que pasa es que Osvaldo sabe de eso porque él ya sacó un curso de electromecánica, profe. Ah, pues está bien. Ujú. Ahora todos lo estamos sacando juntos. No se preocupen por eso. Sí, profe. Pero sí me captaron qué es lo que sucede en este caso con Sí, con el profe. alternador. Bueno, entonces Sí, profe. puede ser que sea muy rápido volverles a preguntar esto, pero pregunto, ¿qué tipo de corriente utilizamos en los consumidores del automóvil? Corriente continua, profe. Corriente continua o directa, exacto. ¿Qué tipo de electricidad produce el alternador? Alterna, Corriente profe. alterna. Corriente alterna. Pero esa es transformada a corriente directa, ¿por medio de qué? De los diodos. Un puente de diodos. Un puente de diodos para al final ser entregada a la batería, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, un aplauso para ustedes. Excelente, sí estamos captando. Bueno, vamos a continuar. Principios básicos de electricidad, ¿sí? Como les recuerdo, les repito, esta diapositiva está en el aula virtual y con gusto ustedes pueden ir a descargarla para poder leerla y repasar un poco de esto. Entonces, acá, en este caso, vamos a lanzarnos hasta esta parte. Ahorita les digo. Densidad de campo eléctrico. Ok. En este caso, vamos a manejar tres. Les voy a, porque aquí está un poco, tal vez puede ser un poquito confuso para ustedes. En realidad es un poco confuso porque hay mucha ciencia acá, pero quiero compartirles lo siguiente. Se los voy a hacer más práctico para ustedes porque lo que está allí en esas diapositivas que acabo de pasar se los voy a enseñar de una manera más sencilla, más amigable para ustedes. En la electricidad, escuchen bien, en la electricidad nosotros vamos a tener, la electricidad tiene magnitudes. Magnitudes eléctricas, ¿sí? De esas magnitudes eléctricas existen tres, ¿estamos? Que es tensión, ¿sí? ¿Quién sabe cuál otra? Intensidad. Y esa sí, tal vez alguien se la sabe. ¿Cuál creen que es la otra? Resistencia. ¿Cuántas magnitudes eléctricas estamos viendo entonces? Tres. Sí. ¿Sí se logra apreciar bien ahí la pizarra electrónica? Sí, sí, sí. Ok. Ahora, la tensión
la vamos a estudiar, pero de una vez les voy adelantando cómo se mide. ¿Con qué? Con el multímetro, a ustedes. Con el multímetro nosotros podemos leer esto y vamos a... por favor, no sé quién está ahí marcando. En este caso, la tensión la vamos a medir, voy a poner en rojo. No sé por qué esto no me está obedeciendo como yo quiero. Entonces, la tensión. La tensión la vamos a medir en voltios. La intensidad la vamos a medir en amperios. En amperios. Amperios. Ajá. Y la resistencia la vamos a medir en ohmios. ¿Estamos? Entonces, en este caso, yo les estoy hablando de las magnitudes. Las magnitudes es esto que estoy, es este, es este y es este. Es la magnitud. Ahora, lo que tenemos acá que son voltios, ese es cómo lo mido. ¿Sí? Como decirme, yo soy alto, por ejemplo, pero ¿cómo me mido? Con un metro, Entonces, tomo y esa es mi manera de medir, de comparar. En este caso, la tensión se mide en voltios, la intensidad se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Ahora, fíjense que no quiero abusar de ustedes, pero ya ahorita se va a terminar. ¿Podemos entrar a otra webinar si se corta esta? Bueno, profe, dele. Bueno, excelente, gracias. Entonces, puede dejar de compartir la pantalla y ahora, ¿qué vamos a hacer? Explicar qué es tensión, ¿va? Porque ahorita, profe, usted solo nos ha dicho que qué es tensión, que qué es intensidad, que qué es resistencia, pero ¿cómo es que es esto? Ahorita, en breve, lo vamos a aprender, ¿oyeron? Entonces, si gustan, vamos a finalizar para que no se me interrumpa ahí en medio, en lo mero bueno. Voy a finalizar la reunión y se vuelven a colocar, a ingresar, perdón. Gracias, los espero.